Bueno, para poder entender un poco mejor lo que es el neoliberalismo y las consecuencias de este modelo en nuestro país, tenemos que entender primeramente cómo se inserta este modelo a nivel mundial, ¿sí? Para eso, en las clases 1 y 2 vimos cómo este modelo va tomando fuerza en el orden mundial y va desplazando a otros modelos. Lo primero que tenemos que saber es que el capitalismo está fuertemente vinculado al neoliberalismo. Y el capitalismo aparece en contraposición al socialismo en lo que fue la Guerra Fría. Estados Unidos está totalmente vinculado al capitalismo y en el caso de la Guerra Fría el socialismo estaba representado por la ex Unión Soviética. ¿Sí? Durante este enfrentamiento, los dos modelos, el capitalista y el socialista, tenían que demostrar que eran la mejor opción. ¿Sí? ¿Para qué? Para ir ganando adeptos. Entonces, el capitalismo, ¿qué decide hacer? Decide implementar, adoptar y comenzar a impulsar lo que es el Estado benefactor. Como su nombre lo indica, ¿a qué suena benefactor? A beneficio, ¿sí? A que beneficia a las sociedades. Un Estado benefactor tenemos que entender que es un Estado grande, un Estado con gran intervención en las economías, ¿sí? Yo acá les hice un punteo, sobre estos temas que estoy explicando y desarrollando acá. Entonces, como les decía, es un Estado grande con gran intervención en las economías de los distintos países y sobre todo lo que busca este tipo de Estado es garantizar las buenas condiciones de vida de la población. ¿Cómo se hace esto en un Estado? Y bueno, proveyendo lo que son servicios públicos, como escuelas públicas, es decir, educación pública, salud pública, instalando hospitales, salitas y demás. Y cuando decimos público, ¿qué quiere decir? Que cualquier persona, cualquier ciudadano del país tiene acceso gratuito a esos servicios, ¿sí? No solamente nos referimos a lo que es educación y salud, sino también otras cuestiones como, por ejemplo, cuestiones relacionadas a la vivienda y a la vida digna en general, ¿sí? Algunas de las medidas que se toman en el Estado benefactor son, por ejemplo, las indemnizaciones en caso de despidos, seguros sociales, planes sociales, ¿sí? Entonces, bueno, obviamente este capitalismo tan vinculado al Estado benefactor comienza a tomar cada vez más fuerza porque la gente estaba muy contenta. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa? Todo venía bien para el capitalismo y el Estado benefactor, que acuérdense que hasta ese momento vienen de la mano, ¿sí? Hasta que en 1973 se desata la famosa crisis del petróleo. ¿Qué es la crisis del petróleo, chicos? Es una crisis que se desata cuando los países de la OPEP, que es Organización de Países Exportadores de Petróleo, acá tienen las siglas, ¿sí? Que está formada por varios países de distintos continentes, pero principalmente por los países de Medio Oriente, como Irán, Irak, Kuwait, ¿sí? Entonces, estos países se ponen de acuerdo y deciden aumentar el precio mundial del petróleo, porque es importante que entiendan que esta organización, este conjunto de países, son los que definen cuánto va a valer el petróleo, cuánto va a valer el barril de petróleo en el mundo, ¿sí? Entonces estos países deciden aumentar el precio del petróleo a nivel mundial y es así que se termina la disponibilidad de petróleo barato y abundante en el mundo. ¿Quiénes son los que más van a sufrir este aumento del petróleo y esta baja en la disponibilidad? Los países que tienen mayor cantidad de industrias, ¿sí? Cuando hablamos de industrias nos referimos a fabricación de bienes, ¿sí? De consumo, es decir, a fábricas. Las fábricas necesitan muchísimo del petróleo para poder producir. ¿Por qué? Porque recuerden que del petróleo
se deriva la energía, ¿sí? Entonces, sin energía no se puede poner en funcionamiento la maquinaria, no se puede poner en funcionamiento el transporte para trasladar los bienes que se producen en las fábricas, ¿sí? Además, hay muchos elementos derivados de lo que es el petróleo. Por ejemplo, los neumáticos, ¿sí? Están hechos de goma, ¿sí? Fabricada con petróleo. Los plásticos y demás. Entonces, estos países industriales, principalmente Estados Unidos y los países de Europa como Inglaterra, Francia, ¿sí? Primeras potencias mundiales, ven completamente afectadas sus economías, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Cuando aumenta el precio del petróleo para la fabricación, se genera una crisis. ¿Por qué, chicos? Porque es una cadena de consecuencias que trae esto. Se encarece la fabricación. Al encarecerse la fabricación, se encarecen muchísimo los precios a los que las personas tienen que pagar para poder adquirir los productos. ¿Por qué? Porque al aumentar el costo de fabricación, aumenta el precio, ¿sí? En el que sale a la venta el producto. Todo esto hace que disminuyan las ventas. Al disminuir las ventas, ¿qué pasa con las fábricas? Empiezan a cerrar y como coletazo comienzan a haber desempleo, ¿sí? Y como consecuencia del desempleo, mucha pobreza. Viendo toda esta situación, los países de la OPEP se aprovechan de la situación y ya que son los que más beneficios obtienen, ¿por qué? Porque al haber aumentado el precio del petróleo y ellos tener petróleo, aumentan mucho sus ganancias, ¿sí? ¿Por qué? Porque si lo vendes más caro, ganas más, básicamente. Entonces, al haber aumentado sus ganancias, ¿qué hacen? Con el resto, con lo extra que van ganando, comienzan a invertir en bancos mundiales, ¿sí? Y comienzan a otorgar préstamos. Estos préstamos los otorgan con intereses. ¿Qué quiere decir ponerle interés? Yo te presto 10 pesos y vos me vas a devolver 12, ¿sí? Entonces, empiezan a otorgar préstamos con interés a los países que habían entrado en crisis, que tenían sus economías muy golpeadas, ¿sí? Ante estas circunstancias, entonces, a ver, un paneo general. Los países de la OPEP enriqueciéndose, los países centrales, las economías que hasta el momento eran y siguen siendo hoy en día las más fuertes, muy golpeadas, ¿sí? La de Estados Unidos, la de los países europeos, la de los países industrializados. Ustedes recuerden que cuando hablamos de países industrializados, por lo general, la industrialización se corresponde con el desarrollo, es decir, son países desarrollados, son países más bien ricos. Entonces, planteado el escenario que vengo describiéndoles, los grandes economistas comienzan a plantearse si el Estado benefactor era una buena alternativa, ¿sí? ¿Por qué? Porque para ellos el Estado se estaba haciendo cargo de cuestiones que no debían ser parte de sus funciones, ¿sí? Por ejemplo, el bienestar social. Ellos decían que los mercados eran los que debían regular las economías y que la parte social no tenía que ser incumbencia del Estado, pero en absoluto, ¿sí? Así se empieza a ver por qué tipo de Estado se podía reemplazar al Estado benefactor y comienzan a entrar en el escenario político y social mundial lo que es el Estado neoliberal, ¿sí? Que es una reformulación de un Estado que previamente había existido, que es lo que se conoce como Estado liberal, ¿sí? Es un Estado, el neoliberal, con una economía mucho más abierta, un Estado mucho más chico, ¿sí? Que no se va a hacer cargo del bienestar social en absoluto, ¿sí? Que siempre va a priorizar lo que son los intercambios mundiales, es decir, la compra y venta entre países, ¿sí? Que se reduzcan las barreras aduaneras. ¿Qué quiere decir las barreras aduaneras? Que los países no tengan que pagar tanto para exportar sus productos hacia otros países, ¿sí? Argentina específicamente comienza a implementar estas políticas
durante la última dictadura cívico-militar, que va a ser en el año 1976, perdón. ¿Sí? Sin embargo, no va a tomar tanta fuerza este tipo de Estado, sino hasta la década de los 90, durante el gobierno de Carlos Saúl Menem. ¿Sí? Durante la presidencia de este mandatario, las políticas neoliberales toman una fuerza terrible, ¿sí, chicos? Y acá vamos a hacer un punteo de cuáles son las principales medidas del neoliberalismo en los 90. Primero que nada, vamos a tener una disminución importantísima en los servicios públicos. ¿Sí? Servicios públicos, recuerden que como ya les había mencionado, son hospitales, escuelas, la pavimentación de calles, ¿sí? Todo ese tipo de cuestiones de las que cualquier ciudadano puede beneficiarse, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa entonces? Se reducen los gastos en esos servicios, ¿sí? Una de las características más importantes, ¿sí? de esta época es la privatización de empresas públicas. Empresas públicas son aquellas empresas que todas las ganancias que generan las reinvierten en servicios públicos, ¿sí? Como los que veníamos mencionando. ¿Cómo ganan dinero estas empresas públicas? A través del cobro de servicios, ¿sí? Empresas públicas eran, por ejemplo, la de telefonía, que se llamaba Entel en aquel momento, Aerolíneas Argentinas, ¿sí? Bueno, todas estas empresas y muchas más que después vamos a trabajar bien detenidamente, ¿sí? Empiezan a ser compradas por inversionistas privados. Es decir, empiezan a tener dueños, ¿sí? específicos, dejan de ser estatales. Se vende principalmente a empresas españolas, ¿sí? como YPF, por ejemplo, que se le vendió a Repsol. Entonces, ¿cuál es la diferencia básica entre la empresa privada y la pública? Bueno, la pública, como les decía, reinvierte sus ganancias en obras públicas, ¿sí? Porque las ganancias no pertenecen a nadie particularmente, sino que son del Estado, es de todos, ¿sí? En cambio, en una empresa privada, las ganancias tienen un dueño, que es el dueño de la empresa, ¿sí? Otra de las características de estas medidas, ¿sí? es la flexibilización laboral. La flexibilización laboral es cuando las empresas comienzan a, ¿cómo les puedo explicar? Los trabajadores comienzan a perder derechos, ¿sí? Empiezan a ser contratados de forma temporal, por ejemplo, ¿sí? Pierden derecho, son contratados, ¿vieron? Cuando se contrata por 3 meses a prueba, seguramente habrán escuchado esos casos. Y no adquieren el derecho de indemnización si son echados. Bueno, todo ese tipo de cuestiones se relacionan con lo que es la flexibilización laboral, ¿sí? Entonces, a partir de esto, aumenta lo que es el trabajo precarizado, es decir, las malas condiciones laborales y el desempleo. Otra de las tan conocidas medidas del neoliberalismo en los 90 es la convertibilidad, en la que un peso argentino pasa a valer lo mismo que un dólar, ¿sí? Esto se da porque las empresas, porque el país, mejor dicho, empieza a generar muchas ganancias a través de la venta de las empresas, de la privatización de las empresas, ¿sí? Y el Banco Central comienza a tener respaldo y se puede equiparar el peso con el dólar estadounidense, ¿sí? Que ustedes saben que es la moneda más fuerte del mundo, ¿sí? Y la última consecuencia con la que vamos a trabajar es la apertura y desregulación de la economía, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que se da una apertura total de las barreras aduaneras, como les había mencionado antes. Es decir, que los productos, por ejemplo, chinos, chicos, pueden ingresar al país sin pagar ningún tipo de impuesto, ¿sí? Si no tienen que pagar ningún tipo de impuesto, obviamente el producto ingresa con un precio mucho más bajo que si tuvieran que pagarlo.
De esta forma, los productos nacionales, es